Seguramente si estáis aquí, os estáis planteando de alguna forma cómo conseguir más leads, que os estaréis planteando que queréis tener más clientes en vuestro centro, más pacientes. Cuando nos empezamos a plantear cómo conseguir más clientes, muchas veces hablamos sobre, pues eso, vamos a hacer una publicidad de pago, nos vamos a meter en Facebook Ads, tengo que generar oportunidades, tengo que generar leads. Hablamos mucho de lo que es la transformación digital, pero en realidad si nos paramos, nos daremos cuenta de que no tenemos que hacerlo todo, y una de las razones por las que muchos de los pequeños empresarios se frustran es precisamente el intentar hacer un montón de cosas que al final no controlan, no entienden, y lo que nos llevan es a una situación horrible en la que decidimos tirar la toalla y bueno, seguir con los métodos tradicionales que veníamos utilizando. Es entonces cuando escuchamos expresiones como que el marketing es para Coca-Cola, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad lo que la recomendación, y como bien estaba diciendo David, lo primero que tenemos que hacer es intentar tener algunas estrategias que sean sencillas y que vosotros controléis. Eso es esencial. Tenéis que entender con qué estáis trabajando, qué se está haciendo y cuál es el resultado que podemos esperar de esas acciones. Una vez que nos planteamos esto, pues sí, claro, podemos hablar de posicionamiento, lo que decíamos, ¿no? Posicionamiento de marca, cómo en realidad conseguimos, por qué la gente compra una cosa y no compra otra, por qué la gente compra o por qué acudimos a un centro y no a otro, cuando a lo mejor uno de ellos es incluso más nuevo y el otro es el de toda la vida. Todo eso se debe a lo que es el posicionamiento de las marcas. Como os decía, en muchos casos se plantea que esto del posicionamiento de las marcas, del branding, es algo que solo es para las grandes empresas, pero está muy lejos de la realidad. Es algo que podemos hacer todos nosotros. Al final, recordad que el posicionamiento de nuestra marca no es más que lo que la gente piensa sobre dicha marca, sobre nuestro centro, sobre nosotros mismos, una vez que no estamos cerca de ellos. Muchas veces cuando nos planteamos como decíamos, ¿no? El cómo conseguir ese posicionamiento de marca, cómo conseguir destacar, se habla de SEO, de likes, de apariciones en medio, engagement, reputación digital, reputación de marca, etcétera. Pero lo que se nos olvida es que todo eso tiene que venir en una segunda fase. Lo principal, donde nos tenemos que centrar, es en saber muy bien la base de nuestro negocio, es decir, quién es nuestro cliente, qué nos hace diferente de nuestros competidores, cuál es nuestro mensaje y cuál es nuestra oferta. Por mensaje entendemos mensaje por propuesta de valor adaptada a cada uno de los tipos de comprador ideal que tenemos, ¿vale? Si nosotros estas bases las tenemos bien, nos vamos a ahorrar pues hasta el 90% del tiempo en frustraciones, puesto que, como decía, la publicidad de pago, por ejemplo, es maravillosa, funciona muy bien, pero funciona muy bien siempre y cuando vaya dentro de una estrategia, porque al final es un grifo que yo abro y cierro. Si yo no tengo bien enfocado a quién me estoy dirigiendo, por ejemplo, o muy clara cuál es mi diferencia, puedo hacer publicidad de pago, conseguir leads, pero al final esos leads nunca van a convertir, o el precio de los leads que convierta va a ser súper alto. Entonces, mi primera recomendación es volver a los inicios y analizar muy bien, y hoy lo vamos a ver, pararnos a ver quién es nuestro cliente, qué es lo que nos hace diferente, cuál es nuestra propuesta de valor, cómo adaptar esa propuesta de valor a cada uno de los buyers y cuál es nuestra oferta, ¿vale? ¿Qué paquete podemos ofrecerle a esas personas? Al final es eso, simplemente tenemos que empezar por una buena estrategia, un análisis de situación, y así podremos determinar exactamente qué es lo que necesitamos para llegar a donde queremos alcanzar. Y es que al final todo el mundo lo que necesita es amor. Y diréis, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Estamos hablando de estrategia y ahora me hablan de amor. Pues sí, chicos, acordaros que aquí tenéis la presentación, después lo podréis ver, hay un par de vídeos en los que se explica esto del concepto del love mark. Love mark es a donde tenéis que llegar, a lo que debéis aspirar, a ser una marca o una entidad que vuestros clientes valoren por encima de lo racional.
Acordaros que los seres humanos al final nos movemos solamente por dos sentimientos. Uno es el odio, perdón, el miedo y el otro es el placer. Y siempre el evitar el dolor es mucho mayor que el placer, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque cuando estemos ahora, vamos a hablar sobre la propuesta de valor, cuando estemos diseñando nuestras propuestas de valor, es muy importante que tengamos muy claro qué puntos son los que yo solvento, qué puntos de dolor de mi cliente son a los que yo le puedo dar solución. ¿Por qué? Porque es ahí cuando vamos a empezar a generar confianza, cuando nos van a empezar a ver como el amigo, cuando nos van a empezar a ver como el sitio de referencia al que acudir para solventar esta u otra cosa. No sé cómo de familiarizado, cuántos de vosotros estáis en el sector dental, por ejemplo, pero hay dos conceptos que están en boga, ¿no? Uno de IVA, están muy relacionados con esto. Uno es el slow dentistry y básicamente lo que te dice es, oye, dedícate mucho más tiempo a cada uno de los pacientes, no estés con la cita de 5 minutos ni de 10 minutos, pero asegúrate de que se lo solucionas todo. Y después lo otro es, hay sitios que en función o para conseguir los marcos, porque bueno, al final son sectores que son, digamos que están pues bastante saturados, ¿no? Hay muchísimos dentistas. Entonces, lo que hacen es crear valor añadido a través de experiencias de marca únicas. Un ejemplo, hay centros, ahora mismo hablo de Londres, en los que cuando terminas tu sesión, porque bueno, al final todo lo relacionado con la odontología normalmente se asocia a dolor, ¿no? Porque bueno, si me están tocando una muela, incluso si me están haciendo, lo que sea, una endodoncia o cualquier cosa, suelen ser cosas que por lo menos molestan. Entonces, lo que han hecho es como crear un pequeño spa, hay un centro allí que tiene un spa, para que cuando tú termines tu sesión dental, te vayas al spa. ¿Por qué? Porque así rompo con y me posiciono como algo especial. Aquí, por ejemplo, yo os hablo desde Sevilla. En Sevilla igualmente tenemos de una clínica de aquí que asocia el cuidado dental con todo lo que es con el wellness y con el yoga. Entonces a sus pacientes les están también dando clases de yoga, etcétera, etcétera. ¿Vale? Son formas de crear una experiencia de marca única que haga que tú ya no solo vas al dentista, o sea, obviamente eh, su cliente no es un cliente que va por precio, es un cliente que busca calidad, ¿vale? Pero lo que le está dando es una diferenciación brutal que les permite afianzarse como líderes para su público objetivo, ¿vale? Entonces os recomiendo que cuando tengáis tiempo, los dos vídeos están en inglés, pero tienen subtítulos y son muy interesantes, de verdad, os va a encantar. Esto de los marks, lo que estabas diciendo, es a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Pero ¿y cómo muchos de vosotros plantearéis que eso? ¿Y cómo consigo yo hacer que yo sea un los mark o una marca que la gente quiera por encima de lo racional? ¿Vale? Pues lo que decíamos, volver a los orígenes, volver al inicio, ¿vale? Lo primero, definir la identidad de tu marca, ¿vale? Asegúrate de comunicar qué es lo que te hace único. Como, no sé si lo sabéis, pero el origen del branding como tal no es más que la quemadura, el sello que se le ponía a las piezas de ganado para diferenciar unas de otras, para que mi vecino no se quedara con mi ganado, ¿ok? Entonces el branding obviamente ha evolucionado muchísimo, en la gestión de marcas ha evolucionado mucho, puesto que ahora mismo las marcas lo que deben aportar son experiencias, ¿vale? Vuelvo a hacer mucho hincapié en lo de la experiencia. Esa experiencia tiene que estar en el entorno digital, tiene que estar en el entorno físico, es decir, que cuando una persona lo que experimenta en el entorno digital tiene que ser muy parecido, sino igual, a lo que experimenta cuando entra en contacto con vosotros en vuestros centros. Si la experiencia es diferente en uno y otro, tenemos un problema, ¿vale? Porque no estamos dejando claro quiénes somos. Si yo quiero ir por precio, lo cual, bueno, yo no es una estrategia que recomiendo, pero si yo lo que quiero decir es que yo lo que ofrezco es, por ejemplo, un tratamiento anticelulítico, soy el más barato en tratamientos anticelulíticos, genial, pero me tengo que asegurar a lo mejor de que la imagen que yo estoy dando no sea a lo mejor excesivamente cosmopolita, por decirlo así, ¿no?
Si yo lo que digo es que yo tengo a lo mejor, no sé, soy especialista en láser para personas morenas, pues tengo que asegurarme que toda mi imagen, etcétera, etcétera, esté asociada a eso que me hace diferente, ¿vale? O que tengo, no sé, el sistema, eh, como decía, el blanqueamiento más rápido y efectivo de todo Madrid, ¿vale? Entonces, tenemos que asegurarnos que tenemos muy bien definidas esas identidades de marca, que como nosotros actuamos, como nosotros hablamos, como nosotros interactuamos, está todo alineado con esa identidad y que una vez que entramos en el centro, pues que desde la recepcionista hasta el médico, etcétera, etcétera, todos siguen transmitiendo esa identidad de marca. Cuando eso no pasa, tenemos, como decía, puede ser bastante problemático. Lo del propósito, es decir, el origen de todo esto es el propósito, es decir, lo que tenemos que intentar, lo que nos va a hacer diferente es cuando nosotros abrimos por primera vez nuestro centro, qué pensábamos, por qué hicimos esto, ¿vale? En muchos casos, el objetivo que se tenía, suele ser, ¿no? Cuando tú empiezas un negocio, uno es, pues bueno, eras un buen profesional y querías, pues eso, crear tu propio negocio para poder ganar más dinero, para poder hacer las cosas como a ti te gustan, o bien porque tenías una pasión y lo querías hacer tu profesión, ¿vale? Son como las tres cosas típicas. Pero claro, eso no lo contamos, no solemos contarlo en nuestra propuesta de valor. En la propuesta de valor nos tenemos que centrar en el cliente como tal, ¿vale? Tiene que estar desde el punto de vista del cliente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a definir qué es lo que yo soy, qué voy a comunicar? Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a utilizar este esquemita, ¿vale? Que es el esquema de la propuesta de valor y lo que vamos a hacer es yo internamente ver qué es lo que tengo, es decir, pues por qué yo creé la empresa, qué es lo que yo hago mejor que los competidores, qué es lo que aporta a la sociedad. Lo voy a contraponer con mi cliente objetivo, qué es lo que piensa, qué necesita, qué quiere, qué apoya y qué problemas le puedo solucionar, ¿vale? La zona que está como moradito es la que define la propuesta de valor, es decir, el punto de encuentro entre lo que tú haces y lo que tu cliente en realidad valora, ¿vale? Y qué haces, qué haces diferente del resto de competidores. Básicamente es eso. Después, esta propuesta de valor es algo que tenemos que ir adaptando a cada uno de nuestros clientes. Y ahora después cuando veamos los buyer personas, pues vamos a verlo muchísimo más claro, ¿vale? Si nunca habéis hecho una propuesta de valor, pues nada, aquí os dejamos una herramienta muy sencillita que os va a permitir, en base a los atributos de vuestra actividad o de vuestra empresa, que determinéis cuál es la propuesta de valor, ¿vale? Fijaros que en la parte izquierda tenemos cosas que incrementamos y en la parte derecha cosas que hacemos que disminuyan, ¿vale? Y veis que también pone métrica y línea del tiempo. Es decir, cuanto más objetivos sean las cosas y en menor tiempo se consiga, más fuerte será el atributo para que se pueda incluir dentro de la propuesta de valor. Hemos puesto un ejemplo muy sencillo de un entrenador personal y su principal línea de negocio es la pérdida de peso. ¿Bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, como estáis viendo, cuando tú entrenas, consigues incrementar la energía, la masa muscular, confianza, fuerza y rapidez, disminuyes grasa corporal, peso, depresión, riesgo de la salud y facturas de comida, ¿vale? Son simplemente ejemplos sencillos. Entonces, como veis aquí, pues, por ejemplo, la energía se multiplica por 2 en 10 días. ¿Eso es fácil o difícil de medir? Súper difícil, porque no es algo claro. La masa muscular, 20 kilos en 90 días, eso es objetivo, ¿no? La fuerza, voy a poder hacer el doble de press en banca. Bueno, ¿vale? Entonces vamos evaluando cada uno de ellos. Lo que siempre vamos a hacer es intentar llevar al cliente desde el punto 1, en lo que le duele y lo frustra, ¿vale? Quitarlo de ese punto y llevárnoslos hasta el punto 4 pasando por el 3 sin tocar el 2. Es decir, vamos a ofrecerles, vamos a conseguir que consigan su sueño, ¿vale? Sin tener que pasar por los miedos sin tener que pasar por los puntos de dolor que tengan. ¿Vale? Quedaros con estos 3 puntos y como veis, lo que vamos a decir es ayudo a, en este caso, pues, mi cliente a conseguir perder lo que decíamos, ¿vale? Si nos venimos aquí, perdona que es que, vale, ayuda a mi cliente a conseguir, esperaros un segundo.
Es que no sé por qué no se me mueve, ¿vale? Vale, es efectivamente, va a conseguir el principal deseo que tenga para que pueda llegar a su sueño sin tener que pasar por lo que le causa frustración, ¿vale? Entonces, esto, un segundo, se quedaría en algo así. Ayudo a amas de casa a conseguir perder 10 kilos en 30 días para que puedan sentirse lo mejor posible sin dejar de comer aquellas cosas que le encantan. ¿Ok? Aquí tendréis un poco la idea. Es una forma muy sencilla de poder establecer propuestas de valor y si no lo habéis hecho nunca, pues os va a ayudar muchísimo. Ojo, esto no es el claim, ¿vale? Es diferente. Los claiming van cambiando, la propuesta de valor se mantiene en el tiempo. Una vez que tengo clara mi propuesta de valor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues alinear mi estrategia de comunicación a mis clientes ideales. Los clientes ideales, ¿quiénes son? Nosotros los llamamos buyer persona, pero los buyer persona, esto es un false friend en inglés, lo que significa la personalidad del comprador, ¿vale? Si analizáis, seguro que cada uno de vosotros tiene un mínimo de entre 3 y 5 compradores ideales, ¿vale? Perfiles psicosociales de personas que comprarían nuestros productos. Algunos de los aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a definir estos buyers es, lo primero es que tienen que ser consistentes. Cuando hablamos de consistencia, es decir, que porque una persona te compre una vez un producto, no significa que sea un buyer. Significa que una persona te ha comprado tu producto o ha ido a tu centro, ¿vale? Es importante que cuando los estéis definiendo, si estáis vosotros, sois, bueno, autónomos, no pasa nada, lo podéis hacer para con vosotros mismos, pero es importante que cuando, si tenéis varias personas o estáis trabajando con un equipo, que todos los departamentos implicados en la relación con el cliente estén involucrados en la definición de estos buyers. ¿Por qué? Porque la chica de administración, pues el chico de administración seguramente vea cosas y comportamientos y patrones que los comerciales no, ¿vale? Y además es muy bueno tenerlos muy bien definidos y revisarlos cada 6 meses aproximadamente, porque los buyers van evolucionando con el tiempo. Por lo tanto, la forma en la que consumen nuestro producto o en la que llegan a nosotros va variando. Imaginaros, yo qué sé, por ejemplo, antes de la pandemia nadie se plantearía implementar como parte de su estrategia de social media TikTok, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas empresas que a día de hoy lo tienen que implementar. ¿Por qué? Pues porque su público está ahí, ¿vale? Si yo no me paro a analizar el comportamiento de mis buyers, pues lo que voy a tener al final es una estrategia reactiva que no proactiva, por lo que se me van a adelantar y posiblemente pierda cuota de mercado, que es lo último que queremos. Cuando estamos analizando los buyers, pues fijaros chicos todos los puntos que tenemos que llevar a cabo, ¿vale? O sea, tenemos que preguntar, tenemos muchas preguntas, tenemos que hacer mucha investigación. Esto es una de las cosas, por eso os decía lo del 80%. Al principio, cuando empecemos a plantearnos una estrategia de marketing, esto es una de las bases más importantes. Si no sé bien, si no conozco bien a mi cliente, es muy difícil que yo pueda llegar a tener una estrategia de marketing con éxito, ¿vale? Si trabajáis con agencias, incluso si vais a trabajar con agencias, es importante que la propia empresa esté involucrada en el proceso de definición de los buyers. Si no está involucrada, es muy probable que, pues eso, si lo dejamos todo en manos externas, la agencia no tiene por qué conocer en detalle toda la idiosincrasia de mi cliente, ¿vale? Entonces sería, bueno, no es lo más recomendable. Es importante eso, saber qué es lo que nosotros podemos ofrecer, cómo vamos a llegar a ello, pero también cómo vamos a venderles. Es decir, qué vamos a hacer en marketing y qué vamos a hacer en el departamento comercial también, ¿vale? Aquí tenéis una pequeña plantilla de cómo definir los buyers, ¿vale? Como veis aquí, la primera parte es definitiva, es relativa al quién es esta persona, a qué se dedica, información demográfica, cuáles son sus identificadores, etcétera, ¿vale? Después tenemos una segunda parte que sería el qué, en lo que vamos a hacer es definir muy bien qué objetivos tiene, cuáles son sus retos primarios y secundarios, todo relativo, cuando hablamos de objetivos, retos y cómo lo podemos ayudar, está todo en relación a nuestro producto o nuestro servicio. Es decir, si yo soy una clínica especializada en tratamientos corporales, pues qué objetivos tiene en relación a su apariencia física, ¿vale?
qué retos tiene con su apariencia física. Si fuera yo, pues, como decía, un centro de un dentista, pues el planteamiento que tendría sería diferente. ¿Ok? Estamos hablando de objetivos en la vida, genéricos. ¿Vale? La tercera parte es el por qué. Y aquí es donde entra la parte de investigación más en profundidad, ¿vale? Por un lado, tenemos que ver los comentarios, es decir, las personas que cumplen con un perfil similar al que estamos planteando, qué se plantean, qué piensan, qué dicen y qué quejas comunes tienen, ¿vale? Es decir, cuáles son los puntos de dolor que tienen. Como os decía, esto aquí el social media, si sobre todo estamos orientados a B2C, va a tener muchísimo peso en la definición de esta parte. Y la cuarta parte es el cómo, ¿vale? El cómo es lo que decíamos, el mensaje de marketing, es decir, cómo van a llegar a nuestra solución y el mensaje de venta, cómo vamos a vender, ¿vale? Para que entendamos un poco más claro esto de los buyers, cómo funciona. Aquí tenemos dos buyers, Paco y Francisco, que ahora perdón, Paco y Javier. Son ambos buyers de una empresa de limpieza. Y bueno, simplemente como decía, ¿vale? Aquí este señor, Paco, pues es una persona que pasó de su madre a su mujer, nunca ha vivido solo, tiene más de 50 años, tiene un sueldo medio, no es un nativo digital ni mucho menos, de hecho lo único que utiliza es el Facebook y el WhatsApp, ¿vale? Poco más. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues en algunas webs de citas, porque el hombre se ha quedado, se ha quedado soltero y le han enseñado sus amigos a utilizar algunas de ellas en los periódicos y sobre todo en los relacionados con el fútbol, porque es lo que más le gusta. ¿Qué podemos ofrecerle? Pues obviamente servicio de limpieza, servicio de plancha de ropa, etcétera. Por otro lado tenemos a Javier, que es todo lo contrario, es nativo digital, está presente en todas las plataformas, etcétera, etcétera, es más joven, ¿vale? Pero también necesita que le echen una mano con la casa porque él con su trabajo no le da tiempo. ¿Dónde lo podemos encontrar? Pues en todas las redes sociales, además él invierte, ocasionalmente entra en web de citas también. ¿Y qué le podemos ofrecer? Pues servicio de limpieza de ropa, de limpieza y planchado de ropa. Ambas personas tienen la misma necesidad, sin embargo, cómo vamos a llegar a uno y qué vamos a comunicar para el otro van a ser totalmente diferentes, lo vemos claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque posiblemente a Javier podamos hablarle de que este cliente en concreto tiene un fondo social de que está ayudando, a Paco a lo mejor eso no tiene por qué importarle tanto. A Javier puedo comunicarle a través de social media o a través de anuncios de pago. En el caso de Paco, me tengo que centrar en una estrategia como mucho que esté en publicidad, en sección de publicidad, en esos periódicos que lee o promoción en Facebook, pero no podría estar a lo mejor, yo qué sé, una promoción un poco más genérica, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de cositas es lo que tenemos que ir determinando. ¿Por dónde empezar? Pues lo primero, si tenemos un CRM, pues analizar nuestro CRM. CRM es la versión más básica de un CRM, es el listado de clientes que tengáis, si es que lo tenéis en un Excel o cosas así. Pero bueno, idealmente deberíais de tener algún sistema, si tenéis un sistema de gestión normalmente, incluye una parte de CRM, que es el Customer Relationship Manager, perdón, y nada, ahí os van a dejar datos de, pues eso, vais a ver quiénes son los que más os consumen, quiénes son los clientes en realidad que tienen un ticket medio más alto, etcétera, etcétera, para que podáis priorizar, ¿vale? Después, una segunda acción que deberíamos hacer es hacer entrevistas en profundidad. No os recomiendo que hagáis más de 15, con 15 vamos bien, pero lo que es importante es que veamos cómo esos clientes que nosotros en una primera hipótesis estamos considerando que son los clientes ideales, cómo funcionan, ¿vale? Si verdaderamente cómo hablan de nosotros, qué dicen, cómo citan nuestros productos, nuestros servicios, ¿vale? Luego las redes sociales, lo que os he dicho, aprovecharos de que mucha gente no tiene la privacidad muy bien hecha y entonces tienen las redes abiertas, lo que hace que podamos sacar muchísimos datos, ¿vale? No estamos haciendo nada ilícito, o sea, los perfiles están abiertos, es simplemente, bueno, pues aprovecharnos de eso, ¿no? Y después los datos, los estudios que se hacen sectoriales, también hay muchísima información, ¿vale? Bueno, dicho esto, una vez que tenemos a los buyers analizados, hasta aquí, ¿vale? Lo que hemos visto, y para que nos quede más o menos claro,
lo que hemos empezado definiendo es todo lo relacionado con la propuesta de valor, ¿vale? De cómo definir la propuesta de valor. Después nos hemos centrado en cómo definir los buyer personas, que hemos dicho que eran nuestros clientes ideales. Y ahora nos vamos a centrar en una cosa que desde mi punto de vista, es lo más importante a la hora de establecer una estrategia de marketing con éxito, ¿vale? Que es afianzar nuestra base de datos. Muchísimas veces nos centramos, tenemos una obsesión con la captación de nuevos clientes, y lo que se nos olvida es que lo que deberíamos de estar obsesionados es con que el cliente que llega por primera vez se queda, y viene una segunda, y una tercera, y una cuarta, y que soy capaz de hacerle upselling con los productos. Cuesta muchísimo más trabajo coger a un cliente nuevo que afianzar a un antiguo, pero tengo que asegurarme de llevar a cabo las estrategias correctas, ¿vale? Y para ello, nuestra base de datos o nuestro CRM es la clave. No sé cómo de familiarizados estáis con el concepto de la segmentación, pero los contactos son el centro de toda estrategia de marketing. Entendemos que por contacto pues es una persona que o bien ya puede ser cliente o puede que no sea cliente, pero que ha dicho que quiere recibir información y quiere, o se ha apuntado a algo, ha tenido alguna primera interacción con nosotros, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es ir trabajando a través de diferentes estrategias para que esa persona que por primera vez entra en contacto con nosotros, vamos a darle lo que le importa, ¿vale? Entonces, por eso es importante la segmentación, porque no todos somos iguales y no a todos nos interesa lo mismo. Acordaros que cuando hablamos de inbound en general, o cuando hablamos de una fórmula de marketing que verdaderamente funciona, tiene dos elementos: contenido, por supuesto, y contexto. Tenemos que estar donde nuestro cliente nos quiere encontrar, ¿vale? Porque de esto se trata. Recordad siempre que a todo el mundo nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan, ¿vale? La segmentación, imaginaros, chicos, eso, ¿no? Que yo tengo perros y tú me estás mandando, yo solamente tengo un tipo de producto, y tú me estás mandando correos sobre alimentación de perros. Me va a interesar, ¿por qué? Porque yo tengo perros, ¿vale? Pero claro, si yo voy a mandar información sobre, como decía, un nuevo producto de alimentación de perros, y yo se lo mando a una base de datos en el que tengo clientes que tienen gatitos o que tienen pollos o pájaros, pues poco le va a interesar lo de los perros. Le tendré que mandar solamente la información relativa de los perros a aquellas personas que tengan perros, ¿vale? ¿Por qué? Porque le va a ser relevante, le va a ser de interés, y le estamos demostrando que nos preocupamos y sabemos a quién se lo estamos mandando, ¿vale? Toda la interacción, cuando tenemos todo centralizado, pues vamos a conseguir que los datos en realidad cuenten. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando tenemos un CRM en condiciones, independientemente de quién esté trabajando con qué, vamos a conseguir que toda la información esté centralizada, de forma que si mi compañero quiere entrar en contacto con un lead potencial o con un prospecto, todo va a estar, va a poder ver toda la información centralizada, ¿vale? Entonces, esta es la importancia de tener un CRM. CRM hay muchísimos, ¿vale? Pero nos permite, cuando tenemos un CRM en condiciones, nos van a permitir conseguir la alineación entre marketing y ventas, que es como el eslabón perdido, ¿vale? Por un lado, muchísimas personas están haciendo marketing, considerando marketing como no, yo estoy haciendo social media, y ventas tengo un comercial que me está consiguiendo clientes, pero en realidad no sé la relación entre una cosa y otra. El CRM lo que permite, cuando tenemos una versión correcta, es precisamente buscar esa alineación, de forma que puedo saber si, por ejemplo, una persona en concreto, si entró a través de un post de Facebook, que después fue a un webinar, que después fue a tal. Buscamos la interacción y eso nos va a permitir definir muy bien cuál es nuestro funnel de ventas real. Eso es lo que hace que al final nuestra empresa, los esfuerzos los vamos a tener mucho más controlados, vamos a tener mucho más control sobre todo lo que está pasando en ella, y nos va a permitir crecer, no solamente crecer más, sino crecer mejor, ¿vale? Que es la parte más importante.
Por ejemplo, fijaros, imaginaros que tenemos a estas 4 personas vendiendo, ¿vale? Tony, Sal, Gunter y Rodrigo, ¿vale? Si tenemos estos datos y tenemos un proceso de venta que tiene 6 pasos, lo que quedaría muy claro es que el paso 6, el cierre, se lo vamos a dejar a Rodrigo, ¿no? Porque es el que tiene la tasa más alta, las 5 y 6 las haría Rodrigo. El 1, la primera fase, los primeros 3 pasos, quizás Sal es el que tiene más potencia. Entonces, si tuviera, por ejemplo, que despedir a algún comercial, yo me quedaría con Sal y con Rodrigo. Tony y Gunter podría prescindir de ellos. ¿Por qué? Porque son los que al final me están aportando más valor. ¿Entendéis? Entonces te permite tomar decisiones estratégicas de una forma muy fácil. O me permite, si le damos la vuelta, me permite saber que Tony tiene que mejorar en el paso 6, ¿vale? Porque Sal tiene que mejorar también en la segunda parte del proceso. ¿Qué CRM podemos utilizar? Pues bueno, CRM hay muchísimo. La versión, como os decía, más básica de los CRM es tener simplemente pues un Excel, ¿vale? Y hay muchísimas empresas en las que nosotros entramos que siguen trabajando así. No obstante, lo ideal es que nos movamos hacia plataformas que sean un poco más serias, ¿vale? Como por ejemplo, podéis partir a los más básicos como es Zoho. Zoho tiene la ventaja de que aparte de ser CRM es RP, es decir, que os permite una gestión completa de vuestros negocios, al igual que le pasa a Odoo, ¿vale? Pero si vamos buscando algo más especializado, el mejor del mercado es HubSpot, sin duda, pero también tenemos otros como ActiveCampaign, que para lo que es la parte de automatización, etcétera, y creación de funnels, son bastante potentes, ¿vale? Mi recomendación es que casi todos tienen un periodo gratuito, etcétera, etcétera. Podemos y que vayáis probando antes de, y sobre todo, bueno, si tenéis un ERP ya instalado, que sepáis cuál es compatible, ¿vale? Porque muchas veces nos pasa que hay, bueno, yo qué sé, sí, en clínicas dentales trabajan con GESDEN, es como uno de los líderes, etcétera, y la integración no siempre es fácil, o no siempre es fácil con todos, ¿vale? De cara a tener una foto general es importante que la herramienta que cojamos pues sea totalmente integrable, ¿ok? ¿Por dónde empezar? Pues lo primero, lo que estábamos hablando, homogenización de los datos, ¿vale? Esa homogenización de los datos, pues significa que deberíamos de tener a los contactos agrupados por ubicación, lo deberíamos de tener agrupados también por volúmenes de compra, por tipos de tratamientos en este caso, ¿vale? Por tipos de interacciones o por tipo de dónde empezaron con nosotros, ¿vale? Es importante, igual que decíamos con los buyers, que la segmentación se haga con consistencia. Es decir, que lo que decía, no tiene sentido que porque un tipo de cliente haya venido una vez, consideremos que eso es un segmento importante, ¿vale? Igualmente, hay que cuidar la salud de nuestro CRM, ¿vale? Porque si el CRM lo tenemos activo, lo tenemos con la información actualizada, etcétera, eso nos va a permitir tener una actitud proactiva ante los cambios. Si nosotros el CRM lo tenemos desactualizado, pues no nos va a servir de nada y no nos vamos a enterar de los cambios en los hábitos de consumo de nuestros clientes, ¿vale? El CRM obviamente es el primer paso, pero de cara a determinar pues todo el tema de los valles, hay muchos más aspectos también, ¿no? ¿Cómo vamos a cuidar la salud de nuestro CRM? Pues lo primero, premiar la fidelidad, hacer campañas de reactivación cada X tiempo de nuestros clientes, hacer limpiezas en la base de datos cada 6 meses máximo, sincronizar lo que estábamos hablando, sincronizar en la medida de lo posible con la base de datos o con el sistema de gestión que utilicéis, ¿vale? Y también es importante diferenciar entre los seguidores y lo que son los clientes, ¿vale? No es lo mismo el contenido que le vamos a dar a nuestros clientes que el contenido que le vamos a dar a lo que llamamos el fenómeno fan. Muchos de esos fans quizás a día de hoy no puedan ser clientes, pero si los alimentamos de la forma correcta, en el momento que se den las condiciones adecuadas, lo serán, ¿vale? Y por último, lo que os decía, lo que debemos hacer es aplicar el Smart Marketing, ¿vale? Por Smart Marketing, ¿qué entendemos? Pues
lo primero, priorizar a nuestros clientes, o sea, antes de pensar en voy a hacer una campaña de captación de nuevas primeras visitas, vamos a centrarnos en cómo yo puedo incrementar el ticket medio de mi cliente, cómo puedo yo hacer que sean ellos los que me traigan a clientes nuevos. Después, es importante que entiendas que no tienes que estar en todas las plataformas, solo en aquellas en las que tus clientes tienen presencia. Si tu cliente no está en Instagram, tú no tienes que estar en Instagram, ¿vale? Después también es importante que nos centremos en marcar lo que son los objetivos SMART, objetivos que son alcanzables, cuantificables, medibles y que tienen un periodo de tiempo determinado, ¿vale? Y los KPI, es decir, los indicadores claves que nos van a marcar si la estrategia es correcta o no. Y otra cosa muy importante es que intenta delegar todo aquello que no sea el core de tu negocio. Siempre y cuando entiendas el por qué se están haciendo las cosas y por supuesto que tengas medidas de control, ¿vale? Pues, chicos, por mi parte, nada más. Elena, te cedo la palabra. ¿Comparto compartiendo? Sí, sí, ahora pasamos. No sé si tenéis alguna duda hasta este punto y queremos resolverla o porque al final ha sido mucha información y entonces si queréis podemos, hasta aquí, si queréis podéis hacer algún tipo de pregunta o cualquier cosa que tengáis, ¿vale? Antes de presentaros justo los casos de éxito, que es a donde vamos a ir a presentaros pues cómo aterrizar toda esta estrategia, toda la información que nos ha aportado Zahara de cómo construir, ¿no? De todo lo que hay que hacer, todo el trabajo que va detrás para materializar toda esta información en resultados reales, que al final es lo que nos importa, ¿no? Entonces, si queréis, si tenéis alguna duda hasta este punto, os lo resolvemos al final, como queráis. Sí. No veo nada. No, no, Sí. no. Bueno, buenos días. Tenemos Vale. una pregunta de Isabel. Vamos a ver, esperad. David, yo es que no veo las preguntas, así que ahora mismo, si los puedes mirar tú. Sí, estoy en ello. Vale, genial. No, no tenemos todavía preguntas. Vale, perfecto. Pues nada, damos paso entonces a los casos de éxito, ¿vale? Que son los, bueno, al final eso, lo que he comentado antes, digamos el sumum, ¿no? El resultado al final de aplicar toda la info, ¿no? Que nos ha dado muy bien, nos ha dado Zahara. De cómo hay que construir, porque al final todo es un trabajo bastante arduo y bastante exhaustivo, ¿vale? Para poder llegar a resultados, porque no nos llueven, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, pasamos si queréis a los casos, ¿vale? A ver, pasamos de diapo. Aquí. Eso es. Vale, pues uno de nuestros principales, ¿vale? De nuestros clientes es la Farmacia Continental, ¿vale? Es un cliente que tenemos nosotros que está ubicado en Gijón, en Asturias, y bueno, pues confiaron en QDQ Media, ¿vale? Para, bueno, pues en Grupo QDQ, su estrategia digital. Y bueno, pues una de las claves, ¿vale? En su sector, por ejemplo, la media que mantienen un sector como el suyo, que en este caso es la farmacia, ¿vale? Farmacias, la media de visitas de páginas web ronda en torno al 90, ¿vale? Y ellos, por ejemplo, consiguieron alcanzar una media de 136 visitas al mes, ¿vale? Entre otras cosas, también tenían una media de conversiones de 33 y un 31% de ratio de conversión, ¿vale? Entonces, esto al final, uno de los resultados más impresionantes en ese sentido es, bueno, consiguió multiplicar, aplicar una estrategia de posicionamiento SEO y, bueno, pues sobre todo lo que más el resultado, ¿no? Con el que se quedan ya no es solo los números, sino al final es la sensación también de confianza, ¿vale? Una de las grandes frases, ¿no? que destacamos aquí mismo es eso, que una vez nos llegaron a nosotros, entendieron que para qué querían buscar más, porque al final le aportaban todo lo que necesitaban, ¿no? Confiaron en una estrategia
y ellos se dedicaron a lo que tenían que hacer, que al final es dedicarse a su negocio, como todos los que tenéis un negocio. Y al final, pues bueno, pues las visitas se multiplicaron, las conversiones se multiplicaron y eso es una de los factores, ¿no?, que más pudieron tranquilizarles. Entonces, al final, básicamente, al final su asesoramiento, ¿vale? Perdón, después del asesoramiento, lo que decidieron es pues eso, confiar y decidir que no necesitaban, digamos, nada más, ¿no? Y bueno, pues si queréis pasamos al siguiente, ¿vale? Vale, otro de nuestros Elena, perdona, ejemplos si del me dejas sector. decir, perdóname un momento, si me Sí, dejas decir una sí, cosita solo en este caso, porque tuve la sí, perfecto. oportunidad bueno, de estar ahí en este caso de Sitio Justo, ¿no? Y sí que es cierto que aquí aplicamos esa estrategia de marketing smart, ¿no? Que nos comentaba antes Azahara. Y como sabéis, bueno, pues las farmacias, pues al ser un sector muy especializado, tienen, no pueden o no tienen las mismas herramientas para hacer marketing digital en una campaña de SEM, por ejemplo, de pago, ¿no? Y una vez, pues, analizado su buyer persona o su cliente ideal y su objetivo o la cantidad de servicios que podían dar, vieron la oportunidad de, dentro de la misma farmacia, dedicarse o establecer su estrategia a otro sector, ¿no? El sector de la nutrición, en este caso el dueño era nutricionista también, ¿no? Y toda su estrategia de SEO se orientó a ese aspecto, ¿no? A nutrición. Y abrió pues como una consulta, un centro de nutrición anexo, ¿no? Al establecimiento de la farmacia. Fue un caso curioso y que os invito a que bueno, veáis porque detalladamente porque es muy interesante. Perdóname, Elena, nada más. Nada, 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 por supuesto. Al final tú lo trataste personalmente. Entonces, bueno, en adición un poco a lo que has dicho, es totalmente cierto porque yo como usuaria me pasó hace años igual, ¿no? Al final, la farmacia que tienes de confianza que yo tenía en mi residencia, pues en un momento dado me quise someter a una dieta, no sé qué, y al final, pues bueno, pues aprovechas y haces un servicio, ¿no? Como nosotros decimos, de un poco upselling, ¿no? Al final ya no solo aprovechas para vender tus productos y servicios, sino que al final también puedes vender otro tipo de servicios, ¿no?, adicionales que son, pues en este caso, pues es una estrategia de nutrición y personalizada, o sea que eso al final es algo muy rentable y que al final te aporta muchísimo valor, sobre todo al usuario, que es lo que al final, al final nos vivimos, ¿no? Nos desvivimos por el cliente, que es algo que Eso. creo que todos tenemos en común. Genial. Bueno, pues el siguiente caso, ¿vale? Es tu mayor amigo, ¿vale? Este es dentro del sector sanitario y social, es probablemente uno de los casos más especiales también que tenemos, ¿vale? Que es, pues al final una asociación que se dedica pues eso, a proteger a nuestros mayores, ¿no? Y a proporcionarles pues un montón de cuidados, de servicios, ¿no? que proporcionan ayuda, sobre todo para las personas mayores que evidentemente ahora todavía más, o sea, es un cliente nuestro previo a la pandemia, ¿no? Pero al final, después de todo esto, pues creo que ha podido quedar en relevancia la importancia, ¿no?, que tienen las personas mayores a nuestro alrededor y muchas veces, pues por temas de trabajo, por temas de, pues cómo es la vida, no podemos a lo mejor dedicarles todo el tiempo que queramos y entonces la existencia de estas asociaciones es muy, muy, muy importante, ¿no? Y bueno, pues otro de los casos es eso, al final tu mayor amigo, al final pues decidieron confiar en nosotros, implementar una estrategia digital y el 80% de sus clientes al final ha sido derivado gracias al 80%, ¿no? O sea, perdón, al 80% de los clientes a una estrategia digital y pues eso al final es algo que también nos parece algo súper especial y bueno, pues evidentemente es una labor que, que hacen los familiares, ¿no?, de búsqueda, porque todos al final el usuario hoy en día, lo sabréis vosotros como
como dueños de un negocio o responsables, pues la gente necesita, ¿no? Buscar, comparar y, bueno, pues una estrategia digital es lo que te permite, en este caso, acceder a ello. Y, pues bueno, uno de los mayores, digamos, aparte de los números, ¿vale? Que podamos tener, ¿vale? Implementar una campaña SEM, ¿vale? También de pago. Y, bueno, pues al final, de hecho, es uno de los también de los testimonios más bonitos que nos han dejado en relación a las opiniones. Y si queréis eso, más información, luego la aumentaremos, ¿vale? Y en la última diapositiva podéis acceder al enlace de todo esto. Entonces, implementaron una estrategia SEM y, bueno, pues aumentaron un montón, un 80% las visitas y bueno, y es muy, muy orgulloso, sobre todo por eso, ¿no? Es uno de los casos más especiales porque creo que además todos hemos vivido esto muy de cerca. Y pasamos ya al último, ¿vale? Que es otra de las ramas que tenemos, que es Ecopapis, ¿vale? Dentro de la rama sanitaria. Y en este caso, bueno, Ecopapis es una empresa que se dedica a las ecografías diagnósticas en 2D, 3D, 4D y 5D, ¿vale? Y, bueno, pues lo mismo, decidieron implementar una estrategia crearon la web con nosotros, una estrategia de creación web y de posicionamiento SEO, ¿vale? Uno de los datos también que tenéis es 155 conversiones al mes, 253 visitas al mes y un 36% de ratio de conversión, ¿vale? Están ubicados en Ciudad Real y, bueno, pues se han posicionado, gracias a nuestra estrategia en este aspecto, como uno de los referentes dentro de la provincia de Ciudad Real. Y, bueno, sobre todo después de la experiencia del COVID, pues bueno, han aumentado también muchísimo las visitas, las solicitudes también de cita, de acudir. Y os lo digo también por mi propia experiencia, que mi hermana está a punto de dar a luz y al final esto es muy, muy importante porque yo no conocía, por ejemplo, un centro, ¿no? Que yo como usuaria no conocía un centro de confianza para decir, bueno, que quería hacer ese regalo de una ecografía 5D y al final esto es muy importante porque yo me decidí también a acudir a un centro y al final, pues, ¿no? Lo que te aporta de buscar, ¿no? Buscar, comparar el posicionamiento y sobre todo pues una página web con confianza, con opiniones y que te permita eso, encumbrar un poco la confianza.